Welcome to Pro Español. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Elena. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes me preguntan. Elena, ¿de verdad puedo aprender español por mi cuenta? Sí, pueden. Y hoy les voy a mostrar cómo. Capítulo 1. ¿Por qué estudiar por tu cuenta realmente funciona? Muchas personas creen que necesitas un salón de clases, que necesitas un profesor, que necesitas mudarte a otro país. Eso no es cierto. Es un mito. Y hoy vamos a destruir ese mito juntos. El gran problema. La mayoría de los estudiantes se sienten solos. No tienen profesor, no tienen un compañero de práctica y no tienen un hablante nativo cerca. Esto se siente como un muro, un gran muro entre tú y la fluidez. Pero aquí está la verdad. Millones de personas aprendieron español por su cuenta. En casa, en el autobús, en su cocina. Solos, pero sin quedarse estancados. ¿Por qué estudiar solo puede ser una gran ventaja? Cuando estudias por tu cuenta, tú controlas todo. Tú eliges el horario, tú eliges el ritmo y tú eliges el tema. Sin presión, sin que nadie te juzgue. Solo tú y el español. Piénsalo. Un salón de clases avanza a un solo ritmo. Tal vez sea demasiado rápido para ti. Tal vez sea demasiado lento. Cuando estudias por tu cuenta, avanzas a tu propio ritmo, a tu manera. El verdadero secreto. El secreto no es una aplicación especial. No es un libro especial. El secreto es la constancia. Pequeños pasos todos los días. Eso es todo. Imagina gotas de agua cayendo sobre una piedra. Una sola gota no hace nada. Pero gota tras gota, día tras día, la piedra cambia de forma. Con tu español sucede lo mismo. Pequeños pasos cada día, grandes resultados. Eliminando el miedo. Tal vez pienses, no tengo tiempo. Está bien. No necesitas horas. 10 minutos son suficientes. 15 minutos son suficientes. Tal vez pienses, cometo errores cuando estudio solo. Nadie me corrige. Eso también está bien. Los errores son parte del aprendizaje. Incluso cuando estudias por tu cuenta, puedes darte cuenta de tus propios errores. Puedes corregirlos poco a poco. Tal vez pienses, me siento solo aprendiendo por mi cuenta. Lo entiendo. Pero ahora mismo no estás solo. Estás aquí conmigo. En cada episodio aprendemos juntos. Un nuevo hábito. Una nueva forma de pensar. Así que cambiemos esa manera de pensar. No, necesito un salón de clases. En su lugar. Puedo aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, con hábitos sencillos todos los días. No, necesito las condiciones perfectas. En su lugar, puedo aprovechar los pequeños momentos, mientras tomo un café, mientras camino o antes de dormir. Esta es la base. Todo lo que veremos en esta serie se construye sobre esta idea. ¿Qué viene ahora? En esta serie, les mostraré 5 maneras sencillas de estudiar español por su cuenta. Escuchar, aprender vocabulario, hablar, crear hábitos,
y ganar confianza. Cada capítulo les dará una herramienta, un método, algo sencillo, práctico y fácil de empezar hoy mismo. No necesitan dinero, no necesitan un salón de clases, solo necesitan su voz, sus oídos y un poco de tiempo cada día. Una pequeña historia. Recuerdo a una estudiante. Se llamaba Olivia. Vivía en un pequeño pueblo. No había ninguna escuela de español cerca. No tenía profesor. Solo tenía su teléfono y videos de YouTube. Escuchaba todas las mañanas. Repetía cada oración. Escribía en un pequeño cuaderno. Un año después hablaba con confianza. Estudiaba sola, pero nunca se quedó estancada. Su historia también puede ser la tuya. Unas palabras de ánimo. Recuerda esto. No necesitas permiso para empezar. No necesitas esperar el momento perfecto. Solo necesitas comenzar. Pequeños pasos todos los días. Ese es el secreto. En el próximo capítulo hablaremos de tus oídos, la escucha. Aquí es donde comienza el verdadero aprendizaje, porque antes de hablar, primero debes comprender. Así que quédate conmigo. Construyamos este camino juntos. Capítulo 2. Entrena tus oídos. Escuchar y hacer shadowing por tu cuenta. ¿Por qué empezar por los oídos? Porque escuchar es lo primero, antes de hablar, antes de escribir. Debes escuchar español antes de poder usarlo de forma natural. El error más común. Muchos estudiantes empiezan estudiando gramática. Primero las reglas, primero las listas, pero sus oídos nunca se entrenan. Por eso, más tarde entienden los libros, pero no las conversaciones reales. Leen sin problemas, pero cuando escuchan a personas hablando, todo les parece demasiado rápido. Hoy vamos a cambiar eso. ¿Qué es el shadowing? ¿Has oído hablar del shadowing? Es muy sencillo. Escuchas una oración y luego la repites inmediatamente, como una sombra que sigue a una persona. No traduces, no piensas demasiado. Simplemente imitas el sonido, el ritmo y la música del español. ¿Por qué funciona el shadowing? Tu boca aprende igual que tus oídos. Cuando haces shadowing, tu boca practica el ritmo real del español. No un español lento y robótico, sino un español natural. Imagina a un niño aprendiendo su primer idioma. No estudia libros de gramática. Escucha, imita, repite. Así es exactamente como el shadowing funciona para ti. ¿Cómo empezar a hacer shadowing por tu cuenta? Paso 1. Elige algo sencillo, un video corto, un podcast o incluso este episodio. Paso 2. Escúchalo una vez. Solo escucha. Todavía no repitas. Paso 3. Escúchalo otra vez. Ahora repite después de cada oración. Haz una pausa si la necesitas. Paso 4. Intenta copiar la velocidad, la emoción y la música del español, no solo las palabras. Está bien si al principio te resulta extraño. A todos les pasa al comienzo. Es completamente normal.
Una idea para practicar todos los días. 10 minutos al día son suficientes. Elige un video corto. Míralo. Haz shadowing. Repite este ejercicio todos los días durante una semana. Notarás la diferencia. Incluso puedes hacerlo mientras cocinas. Tal vez mientras caminas. Tal vez antes de dormir. Pequeños momentos, grandes resultados. Intenta escuchar sin subtítulos de vez en cuando. Al principio puede parecer difícil. Está bien. Tu cerebro se está entrenando como un músculo. Poco a poco se vuelve más fuerte. Después, vuelve a escuchar el mismo contenido con subtítulos. Fíjate en lo que no entendiste la primera vez. Así desarrollarás una comprensión real, no solo la capacidad de leer. Eliminando el miedo. Tal vez pienses, no entiendo cuando hablan rápido. Es completamente normal. Todos empiezan desde ahí. La velocidad llega con la práctica, no de la noche a la mañana. O tal vez pienses, sueno raro cuando repito. Eso también está bien. Nadie te está escuchando. Solo estás tú y tu teléfono. Aquí nadie te juzga. Una pequeña historia. Recuerdo a un estudiante llamado Parker. Al principio odiaba practicar la escucha. Me decía, Elena, no entiendo nada. Yo le respondí, sigue haciendo shadowing. Solo 10 minutos al día. 3 meses después, vio una película en español sin subtítulos. Entendió casi todo. Me dijo, por fin siento que mis oídos despertaron. Tus oídos también pueden despertar. Crea el hábito. Elige una sola fuente, un podcast, un canal de YouTube o el audio de una historia corta. Úsala durante 2 semanas. No cambies de un recurso a otro todo el tiempo. Aquí la constancia vale más que la variedad. A veces este paso puede parecer lento, pero confía en el proceso. Tus oídos se están entrenando todos los días, incluso cuando no lo notas. Pequeños pasos cada día, progreso real. Ahora tus oídos ya están trabajando, pero escuchar por sí solo no es suficiente. En el próximo capítulo hablaremos del vocabulario. ¿Cómo recordar palabras nuevas sin un salón de clases, sin un profesor y completamente por tu cuenta? Quédate conmigo. Capítulo 3. ¿Cómo ampliar tu vocabulario por tu cuenta, sin un profesor? Muchos estudiantes me preguntan, Elena, ¿cómo puedo recordar las palabras nuevas? Se me olvida todo. Hoy voy a responder esa pregunta por completo. El verdadero problema. La mayoría de los estudiantes estudian listas de palabras, listas largas, aburridas e interminables. Las memorizan hoy y las olvidan mañana. No es culpa tuya, simplemente ese método no funciona muy bien. ¿Por qué fallan las listas de palabras? Porque tu cerebro no recuerda fácilmente palabras sueltas, recuerda historias, recuerda emociones, recuerda imágenes. Por eso, hoy vamos a aprender vocabulario de una forma más inteligente. Método 1. Relaciona las palabras con imágenes.
En lugar de memorizar la palabra manzana como una simple palabra, imagina una manzana de verdad, roja, redonda y jugosa. Visualízala en tu mente. Eso crea una conexión fuerte. Las palabras se convierten en recuerdos, no solo en letras. Método 2. Relaciona las palabras con tu propia vida. Aprende palabras que formen parte de tu rutina diaria. Palabras de la cocina mientras cocinas. Palabras del clima mientras caminas al aire libre. Palabras del trabajo mientras trabajas. Así, cada palabra queda unida a un momento real. Y los momentos reales son mucho más fáciles de recordar que las listas sin contexto. Método 3. Usa las palabras nuevas de inmediato. Después de aprender una palabra, úsala ese mismo día. Dila en voz alta. Escribe una oración. Úsala en una conversación contigo mismo. Por ejemplo, aprendes la palabra agotado. Di, me siento agotado después del trabajo. Ahora esa palabra ya tiene un lugar en tu memoria. Método 4. El truco del cuaderno. Lleva un cuaderno pequeño contigo. Escribe una palabra nueva cada día. Solo una, no 50. Una palabra sencilla con una oración de ejemplo sencilla. Al final de la semana tendrás 7 palabras nuevas. Palabras reales, palabras que recordarás, no palabras que olvidarás. Método 5. Repasa, no solo aprendas. La información nueva desaparece rápidamente si no la repasamos. Vuelve a mirar la palabra de ayer hoy. Vuelve a revisar las palabras de la semana pasada esta semana. A esto se le llama repetición espaciada. Es una idea sencilla, pero con resultados muy poderosos. Eliminando el miedo. Tal vez pienses, de todos modos, siempre olvido todo. Eso es completamente normal. A todos se nos olvidan cosas de vez en cuando. El objetivo no es la perfección. El objetivo es avanzar poco a poco, de manera constante. O quizá pienses, necesito aprender miles de palabras. No es cierto. La mayoría de las conversaciones cotidianas utilizan solo unos pocos cientos de palabras comunes. Concéntrate en las palabras útiles, no en aprenderlo todo. Una pequeña historia. Recuerdo a una estudiante llamada Lucy. Intentó memorizar 500 palabras en un mes. Terminó olvidando casi todas. Entonces cambió su método. Aprendía una palabra al día, la usaba en oraciones reales y la repasaba cada semana. 6 meses después recordaba cientos de palabras de forma natural. La constancia y la paciencia fueron las que la llevaron al éxito. Un plan práctico para cada día. Por la mañana, aprende una palabra nueva. Por la tarde, usa esa palabra en una oración. Por la noche, repasa la palabra de ayer y las palabras que has aprendido durante la semana. Es un plan sencillo, fácil de repetir y posible, incluso si tienes una vida muy ocupada. Aprender vocabulario no es una carrera. Es como cuidar un jardín. Cada día plantas una semilla y poco a poco esas semillas crecen.
Un día tendrás un hermoso jardín lleno de palabras. Ten paciencia contigo mismo. Cada palabra, por pequeña que sea, cuenta. Ahora ya sabes cómo ampliar tu vocabulario por tu cuenta, pero las palabras por sí solas no son suficientes. En el próximo capítulo hablaremos de cómo hablar en español. Sí, incluso puedes practicar el habla tú solo, sin necesidad de un compañero. Quédate conmigo. Capítulo 4. Hablar español por tu cuenta. Sí, es posible. Muchos estudiantes me dicen, Elena, no tengo a nadie con quien practicar la conversación. Entiendo ese sentimiento. Pero hoy quiero mostrarte que es completamente posible practicar el habla por tu cuenta. El verdadero problema. Hablar se siente diferente a escuchar o leer. Hablar necesita tu voz, tu boca y tu confianza. Muchos estudiantes evitan hablar porque se sienten avergonzados o porque están solos. Pero ¿sabes qué? Puedes desarrollar tus habilidades para hablar completamente solo antes de conversar con otra persona. Método 1. Habla contigo mismo. Sí, de verdad. Habla contigo mismo en español. Mientras cocinas, describe lo que estás haciendo. Estoy cortando verduras. Estoy hirviendo agua. Mientras caminas, describe lo que ves. Veo un edificio alto, veo un coche rojo. Al principio puede parecer extraño. Eso es completamente normal. Nadie te está escuchando. Solo estás tú. Método 2. Describe tu día. Cada noche, describe tu día en voz alta usando un español sencillo. Hoy me desperté temprano. Tomé café. Trabajé durante 6 horas. Esto desarrolla tu fluidez poco a poco. Ya no estás traduciendo. Estás empezando a pensar directamente en español. Método 3. Graba tu voz. Usa tu teléfono. Grábate hablando durante 1 minuto sobre cualquier tema. Después, escucha la grabación. Observa tus errores. Observa también lo que haces bien. Al principio puede resultar incómodo, pero es una de las formas más rápidas de mejorar cuando estudias por tu cuenta. Método 4. La técnica 4-3-2. Habla sobre un mismo tema durante 4 minutos. Luego, vuelve a hablar del mismo tema durante 3 minutos. Después, hazlo una vez más durante 2 minutos. Cada vez hablarás con más rapidez y naturalidad. Así desarrollarás una verdadera confianza para hablar, incluso practicando completamente solo. Método 5. Utiliza herramientas de conversación con inteligencia artificial. Hoy en día existen muchas herramientas de IA con las que puedes conversar. Nunca se cansan, nunca te juzgan. Puedes practicar conversaciones reales a cualquier hora del día o de la noche. Así desaparece la mayor excusa. No tengo a nadie con quien hablar. Eliminando el miedo. Tal vez pienses, me veo ridículo hablando conmigo mismo. Está bien. Todos los que hoy hablan español con fluidez alguna vez también se sintieron así. Sentirse un poco ridículo forma parte del proceso. O quizá pienses, mi gramática no es perfecta. Eso también está bien.
Hablar con fluidez, aunque cometas errores, es mucho mejor que guardar silencio esperando una gramática perfecta. Una pequeña historia. Recuerdo a una estudiante llamada Ruby. Nunca hablaba español con nadie porque era muy tímida. Así que empezó a hablar consigo misma todas las mañanas, solo 5 minutos al día. Poco a poco, su confianza fue creciendo. Con el tiempo, se animó a hablar con turistas en su ciudad. Practicar sola le dio una confianza real, un plan práctico para cada día. Por la mañana, describe en voz alta lo que piensas hacer durante el día. Por la tarde, graba 1 minuto hablando sobre cualquier tema. Por la noche, cuenta cómo fue tu día desde que te levantaste hasta que te fuiste a dormir. Una práctica diaria pequeña puede producir una mejora real. Al principio, hablar solo puede parecer extraño, pero todos los que hoy hablan con fluidez empezaron exactamente donde tú estás ahora. Sigue adelante. Tu voz se vuelve más fuerte cada día. Ahora ya sabes cómo desarrollar tus habilidades para hablar por tu cuenta. Pero todos estos métodos necesitan una última cosa, un sistema, un hábito diario que te ayude a ser constante. Quédate conmigo. Nuestro capítulo final comienza a continuación. Capítulo 5. Crear un hábito diario para estudiar español por tu cuenta para siempre. Hemos hablado de la comprensión auditiva. Hemos hablado del vocabulario. Hemos hablado de cómo practicar el habla. Pero nada de esto funciona sin una última pieza, la constancia. El verdadero problema. Muchos estudiantes empiezan con mucha energía y motivación, pero después de 2 semanas lo dejan. La vida se vuelve ocupada. La motivación desaparece. Esto les ocurre a casi todos. Hoy voy a mostrarte cómo crear un hábito que dure, no una motivación que desaparezca con el tiempo. ¿Por qué los hábitos son mejores que la motivación? La motivación puede ser muy fuerte hoy y muy débil mañana. Los hábitos no dependen de cómo te sientas. Los hábitos ocurren de forma automática, como cepillarte los dientes. Nuestro objetivo es sencillo: convertir el estudio del español en un hábito, no en una tarea que dependa de la motivación. Método 1. Empieza con algo muy pequeño. No te prometas estudiar 1 hora todos los días. Prométete solo 5 minutos. 5 minutos son fáciles. 5 minutos no se sienten como una carga. Con el tiempo, los hábitos pequeños crecen de manera natural y se convierten en hábitos más grandes. Método 2. Une el español a los hábitos que ya tienes. Si todas las mañanas tomas café, aprovecha ese momento para escuchar español. Si caminas para ir al trabajo, utiliza ese tiempo para repasar vocabulario. Así, el español se convierte en parte de tu vida diaria y no en una carga adicional. Método 3. Crea una rutina diaria sencilla. Por la mañana, 5 minutos de escucha. Por la tarde, aprende una palabra nueva y úsala en una oración. Por la noche, 5 minutos de práctica oral. En total, esta rutina solo requiere
15 minutos al día. Es completamente posible, incluso cuando tienes días muy ocupados. Método 4. Lleva un registro de tu progreso. Usa un cuaderno o un calendario sencillo. Marca cada día que practiques. Ver cómo tu progreso crece hará que la motivación aparezca de forma natural. No te obsesiones con la perfección. Concéntrate en la constancia. No pasa nada si un día no practicas. El verdadero problema es dejar de practicar todos los días. Método 5. Celebra las pequeñas victorias. ¿Terminaste una semana de práctica diaria? Celébralo. ¿Completaste un mes? Celébralo aún más. Las pequeñas celebraciones ayudan a mantener la motivación a largo plazo. El progreso se siente real cuando te das cuenta de todo lo que has avanzado, eliminando el miedo. Tal vez pienses, voy a olvidarme de practicar. Está bien. Programa un recordatorio sencillo en tu teléfono. Las herramientas pequeñas pueden ayudarte a crear grandes hábitos. O quizá pienses, no tengo 15 minutos. Todos tenemos 15 minutos en algún momento del día, mientras esperas el autobús antes de dormir o durante la pausa del almuerzo. Una pequeña historia. Recuerdo a un estudiante llamado Logan. Intentó estudiar 2 horas todos los días. Lo dejó después de 5 días. Era demasiado rápido. Entonces decidió estudiar solo 15 minutos al día. Solo 15 minutos. Un año después, seguía practicando todos los días sin falta. Los pequeños pasos crearon un cambio duradero. Ahora unamos todas las piezas. Escuchar desarrolla la comprensión. El vocabulario fortalece la memoria. Hablar aumenta la confianza. Los hábitos crean constancia. Juntas, estas 4 partes producen un progreso real y duradero en español, incluso estudiando completamente por tu cuenta. No necesitas un salón de clases. No necesitas un profesor a tu lado. Solo necesitas pequeños hábitos diarios y paciencia contigo mismo. Recuerda a Olivia. Recuerda a Parker. Recuerda a Lucy. Recuerda a Ruby. Recuerda a Logan. Todos empezaron exactamente donde tú estás ahora. Solos, pero nunca estancados. Palabras finales. Estudiar español por tu cuenta no es una debilidad, es una fortaleza. Te enseña disciplina, te enseña independencia y te ayuda a desarrollar una fluidez real y duradera. Sigue practicando, sigue creyendo en ti. Poco a poco, día tras día, tu español seguirá mejorando. Gracias por acompañarme en esta serie. Sigue estudiando, sigue hablando y sobre todo, sigue creyendo en ti. Hasta pronto.